Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más, quien les habla, el profesor Eber, para poder desarrollar una sesión más sobre la comprensión de textos. Bien, estimados docentes, esperamos de que hemos tenido un poco en la conexión. Generalmente suele pasar, estimados maestros, cuando es clases en vivo. Y bueno, ya estamos reincorporándonos para poder transmitir la sesión del día de hoy. Esperemos de que sea de agrado y que pueda pues servirles en la comprensión de los textos que vamos a interpretar y vamos a leer el día de hoy. Para tal fin, estimados maestros, ya seguramente el material de trabajo debe estar para poder descargar en la parte inferior de su pantalla un material para que se puedan guiar y de ese modo poder trabajar. Vamos a desarrollar el día de hoy, estimados maestros, lo que concierne a los tipos de preguntas que se hace en la comprensión lectora. Recuerden, maestros, de que cuando hablamos en tipos de pregunta, el ministerio plantea desde 13 niveles de pregunta. Si nosotros hablamos en niveles, hablaríamos de 3 niveles. Nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Ahora de allí hay otro nivel que también se le considera como un nivel productivo, cuando ya nosotros realizamos nuestro propio material. Pero a ese nivel no pregunta el ministerio, no hay preguntas a ese nivel, el nivel de productividad. Pero maestros, el día de hoy no vamos a tomar en consideración aquella clasificación, no vamos a tener en cuenta esa clasificación, vamos a tener en cuenta otra temática, otra forma de clasificación para poder desarrollar algunas preguntas. Ya ese tipo de preguntas lo vamos a analizar posteriormente y lo vamos a analizar también con textos un tanto más complejas. Primeramente, maestros, para poder nosotros encaminarnos, se podría decir, de que vamos a utilizar textos relativamente sencillos a lo complejo. Fragmentos de textos que tienen que ver bastante con la intención que nosotros queremos desarrollar el día de hoy. Si bien es cierto, maestros, que en la evaluación hay textos complejos, es decir, textos que tienen cierto nivel de comprensión, desde lo básico hasta lo complejo. Pero también hay textos en el cual el tamaño, se puede llamar el formato del texto, es amplio. Y muchos seguramente se interrogan pues y dicen, pero ¿por qué solamente estamos trabajando en fragmentos? ¿Y por qué no agarramos un texto de 2, 3 hojas y ahí teníamos que hacerlo? Estimados maestros, si nosotros pensamos de esa forma, es que cada pregunta, generalmente el ministerio está enfocado en fragmentos. Es decir, las preguntas que se hacen se sacan de fragmentos. Entonces, de nada sirviera que nosotros tendríamos que analizar todo el texto porque no viene la pregunta de todo el texto, sino vienen de fragmentos. Ahora, hay otros, como por ejemplo, si nos preguntan del tema, si nos preguntan del título, si nos preguntan de las deducciones que debemos realizar del conjunto, eso es aparte, eso es diferente. Eso ya es a la comprensión global del texto. Pero la mayoría de las preguntas, maestros, vienen de párrafos específicos. Nos pregunta sobre algún hecho, nos pregunta sobre una secuencia, nos pregunta sobre si es compatible o no es compatible con lo que se dice en el texto. Entonces, esos debemos hallar en párrafos. Por eso, maestros, es importante que nosotros sepamos primero comprender cada párrafo. Comprender cómo están asociados las ideas dentro de este párrafo. Cómo es que se presenta una idea principal y las demás ideas tienen que coordinar entre aquellas ideas para formar el sentido global.
Y ahora, a partir de eso, también tenemos que pensar cómo cada párrafo, ¿no? Hace conexión con otras para tener otro sentido mucho más amplio. Por eso, maestros, vamos a empezar ahora viendo los tipos de preguntas. Y como ven a ustedes en la pantalla, voy a clasificarlo en dos tipos: preguntas de retención y preguntas de comprensión. Vamos a empezar por partes y voy desarrollando por partes y con sus ejemplos cada uno de estos. Entonces, maestros, veamos. Si tenemos preguntas de retención, son aquellas preguntas, estimados maestros, que vienen a ser prácticamente lo literal. Preguntas del nivel más simple, del razonamiento. Es decir, si nosotros leemos un texto, las preguntas se basan generalmente en preguntarnos sobre la ubicación. Puede ser una etapa, puede ser una época, puede ser un personaje, puede ser un hecho, pero que esté inscrito en la misma lectura. De estas preguntas, maestros, no vienen muchos, porque es un nivel muy sencillo, pero se transforma en algo complicado cuando nosotros lo vemos al texto en las preguntas, en la evaluación, y como es amplio, ya nos ponemos a la cabeza de que es amplio y no lo voy a entender. Eso ya generalmente a uno se le pega en la cabeza. Entonces, esas preguntas, maestros, son las más sencillas, pero uno mismo lo complica porque no hay retención de lectura, no hay subrayado de términos precisos, de ideas claves. Entonces, uno piensa que es deducción. No, maestros. La pregunta y la respuesta están en el mismo texto. Entonces, veamos el texto número 1. En el texto número 1 vamos a encontrar una lectura. El texto número 1. Vamos a encontrar una lectura súper sencilla. Y las preguntas también tienen que ser referidas al mismo texto, ¿no? A la misma estructura. Allí vamos a encontrar lo que se llama, en este caso, las respuestas. Veamos entonces, maestros, tenemos un pequeño fragmento de Volksrecht del derecho penal. Entonces vamos a ver allí el siguiente texto. Ven, tenemos allí, a ver, vamos a ver en la pantalla el texto. Lo que ya tienen, maestros, descargado, si puede ser en su laptop o tienen el celular, ya pueden estar leyendo. Y miren que la respuesta, si maestros no respondemos esto de una forma muy sencilla, entonces estamos muy, pero muy debajo de nuestra comprensión, porque esto es un texto muy sencillo y las preguntas también son muy sencillas. Solo que cuando esto pasa en textos párrafos mayores, ahí es donde nos complicamos porque nos desubicamos y no sabemos en qué parte precisamente estaba hablando de aquello. Por eso es importante subrayar. Entonces veamos, maestros, con la lectura. Dice: la protección de la libertad a la que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política, sino de la libertad social, de la relación del ciudadano con los demás miembros de la sociedad. Punto. Una idea. ¿De qué habla esa idea, maestros? Protección de la libertad. Mire, eso puede ser nuestro tema, porque está hablando de la protección de la libertad, pero nos aclara de que no es la protección o no es la defensa a la libertad política, sino es protección a la libertad social, de la relación del ciudadano con los demás miembros de la sociedad. O sea, cómo nosotros nos relacionamos y que eso es lo que protege, en este caso, la libertad, ¿no? El Código Penal. Segunda idea: el mero hecho de vivir en sociedad obliga al ciudadano a renunciar a gran parte de su libertad, a gran parte de su voluntad, lo que relativiza extraordinariamente este concepto. Entonces, en esta segunda idea, nos dice de que nosotros, por tener esta libertad, en vivir en libertad, debemos renunciar
alguna parte de nuestra libertad. O sea, nuestra libertad no es absoluta. Porque si fuera, ¿no?, absoluta, haríamos lo que uno quiere en el lugar donde quiere. Y no es así, estamos restringidos. Por eso, ¿no?, la libertad de uno con la libertad de otro, obviamente tiene límites. Y también dice que por esta razón, que porque la libertad de uno es diferente a las de otras y los demás, por esta razón esta parte de la protección de la libertad dice que es relativamente el concepto. Entonces veamos la pregunta. La pregunta número 1 dice, ¿qué protege el Código Penal? Es algo súper sencillo. Según nuestras alternativas tenemos la voluntad restringida, la B, la libertad política, la C, la libertad social, la D, la libertad limitada y la E, los intereses de la mayoría. Si nos referimos al texto, dice, ¿no?, la protección de la libertad a la que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política, sino la libertad social. Ahí está la respuesta. ¿Qué protege entonces el Código Penal? Vendría a ser, solo tenemos dos alternativas, ¿verdad? Puede ser la libertad política o la libertad social. ¿Qué protege, estimados maestros? En este caso, protege, como dice el texto, la libertad social. Y se dan cuenta que la respuesta está en el mismo texto. Este es el nivel más fácil, más sencillo. La respuesta en este caso, la alternativa C, la libertad social. Segunda pregunta del mismo texto. Debido a su vida social, el hombre se ve obligado ¿a qué? ¿Cómo es nuestra vida social de acuerdo al texto? Dice, el mero hecho de vivir en sociedad, eso es nuestra vida social, obliga al ciudadano a renunciar gran parte de su libertad, a gran parte de su voluntad. Listo, ahí está la respuesta. Entonces dice, debido a su vida social, el hombre se ve obligado ¿a qué? A renunciar, ¿qué cosa? Dejar su vida política, no nos mencionan en el texto. Promulgar el Código Penal, o sea, no pertenece a nosotros promulgar esto, por lógica, no es. Defender su libertad contra todos. Acá el texto dice que debo defender o que debo renunciar. Renunciar a gran parte de su libertad, probablemente. Relativizar externamente su vida, no. Respuesta, maestros, renunciar a gran parte de su libertad, a gran parte de su voluntad. Entonces la respuesta es la alternativa D. Bien, maestros, como vemos, las dos preguntas están basadas en este tipo de preguntas de retención. Su propio nombre dice retención. Ahí juega un papel importante, maestros, en otras palabras, parafrasear cada uno de los párrafos que encontramos en un texto. Ahí podemos hablar concepto, definición, ejemplo, representante. Y más adelante, maestros, vamos a hacer eso. Vamos a trabajar ya con exámenes que ya se han dado y otros textos que voy a traer para poder hacer esos parafraseos y ubicarnos rápidamente de qué parte del texto estamos hablando. Y no releer una o dos o hasta 3, 4 veces. Donde un maestro se pase el tiempo, pues casi más de media hora en un solo texto y leyendo, ¿verdad?, un texto, cuando son 5 textos que debemos leer en menos de 2 horas. Porque es ambos, pues no es solamente comprensión, es ambos, aptitud matemática. En sí son varias preguntas que uno tiene que realizar y no tenemos mucho tiempo para releer. Bien, veamos entonces ahora al segundo tipo de preguntas de comprensión. Cuando hablamos de preguntas de comprensión, estimados maestros, hablamos de la transformación de los mensajes, transformación de las ideas que el autor pone en un texto. Aquí precisamente hablamos de lo que dice Solé, de la interacción. Para la primera parte la interacción no era demasiado, solamente teníamos que retenerlo. ¿En qué partes están esas informaciones? Pero para esta segunda, que sí viene muchas preguntas de este nivel, porque ya necesita que nosotros tengamos que interpretar e interactuar con el mensaje, con las ideas que el autor propone en el texto. Y eso de interactuar, estimados maestros, no es muy simple. Es una actividad compleja, como lo dice ella.
Esta actividad compleja requiere que nosotros, primero, parafraseemos. Segundo, que tengamos que interpretar frases, oraciones, hasta párrafos completos. Eso es interacción. Palabras desconocidas, poder hallar su significado dentro del contexto, porque al momento no tenemos diccionario en la mano, pero sí podemos hallar el significado a partir del contexto. O si no, pues ya como nosotros tenemos una educación más amplia, una experiencia más amplia, también pues entra en acción nuestros saberes previos. Entonces, el docente en este caso, ¿no?, demuestra una asimilación del contexto, ¿no?, por medio de algún tipo de proceso mental. Este proceso mental tiene que ser, maestros, entendido como la interacción que nosotros vamos a realizar. Entonces, en este caso vamos a ver, estimados maestros, 3 tipos de preguntas: la traducción, de interpretación y de extrapolación. Si algunos ya ven esta palabrita extrapolación, seguramente los que ya conocemos, estamos hablando de un nivel mucho más complejo. Y eso también va de acuerdo a los niveles. Veamos la primera, la traducción. ¿En qué consiste, estimados maestros, la traducción? Esto consiste en que nosotros debemos parafrasear lo que dice un texto, pero en este caso con otros términos, con otras palabras. Traducir lo que dice un texto a otras formas. Entonces, un autor pregunta sobre la traducción, es que la respuesta está parafraseado. A diferencia del primero de retención, en retención la respuesta es tal cual está en el texto. No lo mueve nada. Tal cual, simplemente es ubicarlo y hallarlo. En cambio, en traducción se parece, pero la respuesta no está tal cual, sino está transformado. Está camuflado, en otras palabras, con otros términos. Pueden ser con sinónimos, pueden ser con sustituciones léxicas, etc. Entonces, traducción simplemente es que la habilidad de nosotros es un tanto más ver cómo es que lo ha transformado esa palabra con otros términos. Es algo simple. Para eso, maestros, vamos a ver, en este caso, el texto número 2. Vamos a ver el texto número 2. Ahí está. Bien, entonces la habilidad para traducir una comunicación dependerá de la posición o posición de información que nosotros tengamos. Es decir, la interpretación parte, ¿no?, de fundamental de nosotros para traducir. Veamos entonces el texto número 2. A ver, maestros, ahí tenemos un fragmento, El hombre de la actualidad, de Goethe Wegener. Veamos entonces, el principio de división del trabajo y de la especialización no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores, sino que se limita a reclamar a su servicio zonas particulares, dejando inactiva las demás esferas vitales. ¿Qué querrá decir, maestros, esa primera parte? Eso es lo que nosotros tenemos que realizar en cada idea, interpretar. Eso lo traducimos en esos términos de interactuar con esta idea. Entonces, veamos, si dice acá, el principio de división del trabajo y de la especialización no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores. En palabras simples, maestros, significa que mientras más abarcamos cosas extensas, a veces uno se pierde. Pero acá nos dice que si nosotros, ¿no?, particularizamos el trabajo a un solo rubro, acá dice el principio de división del trabajo y de la especialización, no permite al hombre desarrollar su repertorio variadísimo. Entonces, si nosotros nos especializamos en un solo rubro, lo más probable es que no podamos
descubrir mucho más nuestro talento, porque nos encasillan solamente en algo y cuando nuestras posibilidades, nuestra capacidad puede llegar a mucho más, ¿no? A eso refiere. Por eso dice, no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores, sino que se limita a reclamar a su servicio zonas particulares. Y eso es lo que pasa hoy en la actualidad, ¿verdad? Nos quieren poner solamente en cosas específicas y para eso nada más nos quieren. No podemos desarrollar otras habilidades. Y eso pasa, ¿no? Eso posteriormente algunos lo llaman como la robotización del hombre. Nos quieren para una actividad y punto. No puedes hacer otra cosa más. Entonces, eso, dice, deja inactiva las demás esferas vitales. Tengan en cuenta, esferas vitales. Así, no solo se limita el cuerpo o al espíritu separadamente, sino que dentro de una u otra esfera así acotada, por lo general únicamente reclama determinadas funciones y facultades, con lo que los demás que integran el todo orgánico se ven obstaculizados y paralizados en su desarrollo vivo. La explicación a lo que llama la división del trabajo y la especialización. Que mientras estemos más divididos, que mientras estemos separados para una sola función, dice, como acá en el texto, que con lo demás que integran el todo orgánico, otras emociones, otros aspectos, se ven obstaculizados y paralizados en su desarrollo vivo. Es decir, ya estamos muertos en otras partes del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad. Entonces, algo simple. Veamos, maestros, la pregunta dice, en el texto, las esferas vitales son, eso es la pregunta. ¿A qué se refiere las esferas vitales dentro de este texto? Y de esto, maestros, vienen muchas preguntas en las evaluaciones. Te dicen, la palabra subrayada con nota que, o el término tal, resaltada, puede reemplazar a tal, o significa, y viene mucho de esto. Entonces, maestros, ustedes vean, la pregunta dice, en el texto, las esferas vitales son, ¿a qué se refieren, maestros? Esferas vitales. Tenemos las alternativas. La A, las funciones del organismo. B, las capacidades del hombre. C, las actividades desarrolladas. D, las técnicas para trabajar. E, las facultades intelectuales. ¿Qué vendría a ser? Ustedes seguramente ya lo han leído y lo más probable es que ya estén pensando qué vendría a ser esferas vitales. Entonces, leemos una vez más donde dice esferas vitales. Dice, el principio de división de trabajo y la especialización no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores, lo que uno puede hacer, sino que se limita a reclamar a su servicio zonas particulares, solo una capacidad, dejando inactiva las demás esferas vitales. ¿A qué se refieren, maestros, cuando dice inactiva las otras esferas vitales? ¿Qué es lo que, con qué desarrollo ciertas habilidades para un trabajo? ¿Con qué? Con mis capacidades. Entonces, si me dice, usted tiene que ser solamente en la parte de la educación y no tiene que ser otra cosa más, solo tiene que dictar, estoy dejando inactiva otras capacidades que puedo realizar. Entonces, esas esferas vitales, ¿quiénes son? En este caso, vendrían a ser las capacidades del hombre, dejando inactivas las demás capacidades del hombre y solamente nos pide que utilicemos una determinada capacidad para realizar otra determinada. Entonces la respuesta, maestros, es la alternativa B. Muy simple. Texto número 3. Eso les dejo a ustedes, maestros, miren, que ni les va a costar ni un minuto leerlo. Mucho menos ver a qué se refiere. ¿Qué pasaría, miren, si esto fuera un texto mucho más amplio? Entonces, miren, ahí tienen, maestros, el texto, un texto lírico, un texto poético, ¿no? Es un soneto de Garcilaso de la Vega y la pregunta es súper sencilla. A ver, maestro, vamos, ustedes. Solamente dice, ¿qué significa o qué sentido tiene la palabra nieve en el texto? Nada más. Dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo. Airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Listo, eso es todo el texto. Y nos pide simplemente, en este caso, ¿qué sentido tiene
la palabra nieve. A ver, maestros, tienen ahí la alternativa A, frialdad, B, hielo, C, senectud, B, D, juventud y la E, decadencia. ¿Qué vendría a ser en este caso? Entonces, la respuesta, maestros, vendría a ser en este caso senectud, porque bien claro, como es literatura, emplea, ¿no?, la figura literaria para simbolizar la vida del hombre. Si comparamos con las estaciones del año, ¿no?, la primavera vendría a ser una etapa de la juventud, donde florecemos, donde es la parte de renacer. Y en cambio, dice, y la nieve vendría a ser algo que cubre toda esa hermosura y lo deja generalmente estéril, ¿verdad? Todo es, no hay flores, no hay plantas, todo es blanco. Entonces, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado, furioso, cubra de nieve la hermosa cumbre. Entonces sería, en su sentido figurado, esta palabra sería el término senectud, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente cuando hablamos de la traducción. Traducido la palabra nieve en este contexto, a la parte objetiva vendría a ser senectud. En este texto de Garcilaso de la Vega. Bien, veamos ahora, y esto los dejo a ustedes, maestros, para que ustedes también lo vean, que no es un texto muy amplio, el texto número 4. Veamos el texto número 4. Es un texto también simple y sencillo. Ya tenemos el texto número 4. Muy bien. Ajá. Ya, muy bien. A ver, maestros, denle una pequeña lectura porque es una frase muy, muy pequeña, ¿no? Es una frase demasiado pequeña. Ya, vamos a ver. Ya, ahí tenemos, maestros. En la traducción hemos desarrollado textos desde el número... a ver. Ya. Ahí está en la traducción. Tenemos textos, el número 2, el texto 3, el texto número 4 y ahora el texto número 5. Ahora veamos, maestros. Ya vamos a ver con el texto número 5. Ya, ahí está. Bien, maestros, a ver, el texto número 4. Ya seguramente lo hemos leído y la pregunta es, ¿qué ha sucedido con los sistemas de ideas de los primitivos? Dice el texto, los sistemas de ideas de los grupos primitivos eran altamente restringidos y tradicionales en su contenido. ¿De qué nos está hablando? Del sistema de ideas que manejaban los primitivos. ¿Cómo eran? Dice, altamente restringidos. O sea que no todos podían acceder a una forma de pensar que tenía el tribu. Y tradicionalmente en su contenido. Por otro lado, dichos sistemas, o sea, estas ideas, han sido transmutados. Es decir, han cambiado, se han transformado, han evolucionado normalmente en modos acostumbrados de hacer las cosas. Es decir, poco a poco,
estas ideas que eran totalmente restringidos y tradicionales, que no todo el tribu lo podía tener, con el paso del tiempo en que se han convertido, dice, se han transformado a modos acostumbrados de hacer las cosas. Es decir, se ha transformado como en una regla general y que todos lo obedecen y luego se convierte en una costumbre, como si fuera algo normal y natural. Entonces, la pregunta era, ¿qué ha sucedido con los sistemas de ideas de los primitivos? ¿Qué ha sucedido? Ha cambiado, se ha transformado. ¿En quién? ¿En qué cosa se ha transformado? Dice la alternativa A. Se han estabilizado con la organización social. Han sido evaluados por dichos pueblos primitivos. ¿Lo han evaluado? ¿Habla de alguna evaluación? No nos dice nada de la evaluación. Tampoco en la A dice se han estabilizado con la organización social, o sea, se han vuelto estables. Dice que en el texto que están estables. La C, se han transformado en costumbres, posiblemente habla de ello. Se han limitado en modo extremado, es decir, ha pasado a ser más extremo, más radical, o han logrado un nivel de normalidad colectiva. ¿Qué dice en el texto? Han sido transmutados normalmente en modos acostumbrados de hacer las cosas. Es decir, se ha transformado en costumbres. La alternativa, en este caso, la alternativa C, ¿verdad? Entonces tenemos en el texto número 4 la alternativa C. Entonces, cuando hablamos, maestros, en este caso, en los 3 textos que hemos visto, pareciera a la primera de retención, pero en este caso lo ha traducido con otro término, lo ha reemplazado. Este tipo de pregunta, maestros, viene bastante en nuestra evaluación, ¿no? Viene, y es muy sencillo y es muy fácil de identificarlos, siempre y cuando tengamos que ubicarnos en los párrafos adecuados. Y eso es nuestra deficiencia, que nosotros leemos por leer y no nos ubicamos de qué habla un párrafo, el segundo párrafo, el tercero, el cuarto, el quinto, y no sabemos. Y por eso es que nuestra deficiencia en la forma de responder. Más adelante, maestros, vamos a hacer ese tipo de práctica. Vamos a parafrasear, ¿no? Como una técnica, porque también es una técnica el parafraseo. Vamos a parafrasear cada párrafo en mínimo de 4, 5 a 6 palabras. Mínimo hasta 5 palabras. No puedes parafrasear en toda una oración. No se puede. Tiene que ser algo muy rápido para que usted pueda guiarse. Entonces, veamos otro tipo de preguntas. Vamos a ver, en este caso, por la interpretación. ¿Ya? Vamos a ver por interpretación. En este caso, cuando hablamos por interpretación, ya va un paso más. Un peldaño más que debemos subir como lectores. Veamos, si hablamos de interpretación, y aquí, por ejemplo, ya va a entrar en acción también la parte de la traducción. Maestros, es necesario que nosotros tengamos que traducir frases u oraciones para poder interpretar. Entonces, la interpretación debe ir, dice, más allá de la repetición o de la parte literal. En este caso, las ideas para llegar a comprender las relaciones de interdependencia y subordinación entre las unidades informativas que compone el texto. Nosotros debemos interpretar oraciones, ideas, para poder saber qué tipo de relación, qué tipo de nexo hay entre ellos para formar ese párrafo. Por tanto, deducir incluso ciertos aspectos del texto. Por eso nos habla que interpretar también hace que nosotros hagamos valoraciones o juzguemos el texto para tener, en este caso, una idea mucho más clara de esa unidad. Entonces, la interpretación permite identificar la postura del autor. Es decir, nosotros vamos a ver qué es lo que opina el autor acerca de un tema, qué es lo que él cree, qué es lo que él piensa sobre un tema determinado. Eso nos permite la interpretación. Para ello vamos a ver, maestros,
el texto número 5. Ya, veamos en este caso el texto número 5. En el texto número 5 vamos a ver, ahí está el texto número 5, vamos a ver ahí está, tenemos en la pantalla el texto número 5. También es un texto muy limitado, pequeño, pero en el cual ustedes tienen que hacer la interpretación. Interpretar ya viene con ese término de inferir ciertos términos a partir de lo que dice el autor. Entonces, veamos. El texto número 5. Dice, poner en juego el lenguaje es hacer patente una forma de vida. Miren, hasta allí, maestros, eso es tu primer trabajo. ¿Qué quiere? Mira, si no entiendes esa primera parte, entonces lo más probable es que no vamos a entender el contenido global. Miren, poner en juego el lenguaje es hacer patente una forma de vida. Ahí, por ejemplo, hay una palabra que seguramente muchos dicen, ¿no? Patente. ¿Qué es patente? Algunos ya saben el sinónimo. Otros todavía que era patente y latente, ya se han confundido, ¿no? Patente y latente es la palabra que generalmente nos confunde. Como las palabras inicuo, inocuo, cima, cima, entonces nos confunden generalmente. Entonces, patente y latente son antónimos, pero hagamos simplemente esa parte de reflexionar y para nunca olvidarnos, porque eso siempre uno confunde, no sabe si patente era oculto o patente era visible. Maestros, se confunde con la palabra latente. Latente, ¿no? Es más o menos, yo lo relaciono con el corazón. ¿Dónde late el corazón? ¿Afuera o adentro? Obviamente, adentro. Entonces, latente es adentro y patente es afuera, visible. Listo, aclarado. Entonces, poner en juego el lenguaje. La pregunta, maestros, ¿cómo se pone en juego un lenguaje? O sea, nuestra capacidad, ¿cómo lo ponemos en juego? Hablando, pues, expresando. Expresando, dice, el lenguaje es hacer visible una forma de vida. Si yo converso con alguien que no conozco, o por primera vez veo a mi estudiante nuevo en un aula y no lo conozco, basta y suficiente para el que observa, para nosotros, en una conversación con nosotros y una conversación con sus compañeros. Y ya, vamos a tener un panorama de más o menos qué es lo que vemos en aquel estudiante o en una persona. Eso quiso decir, poner en juego el lenguaje, o sea, utilizarlo, hablarlo, es hacer visible una forma de vida. Ahora sí, pasamos. Son alteraciones a veces imperceptibles, que ni siquiera nosotros podemos percibir nuestra intención. Muchas veces lo decimos y después ya nos ponemos a pensar, creo que le ofendí, creo que le puse en duda, y recién. Y dice, son alteraciones a veces imperceptibles los que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden. ¿Te das cuenta? Sutilmente nosotros creamos una forma de vida, una expresión diferente. ¿Qué más? A veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes, en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios de lenguaje. A veces esa forma de cambio que surge en el lenguaje ya se vuelve como una costumbre, se vuelve como un patrón, ¿no? Que rige ya en nuestra forma de conversación. Y muchas veces ya hacemos uso y empleo de ello para comunicarnos. Y últimamente dice, todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida, ¿no? Veamos entonces cuál es la pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes es el título más apropiado para el texto leído? ¿Te das cuenta, estimado maestro? El título ya viene dentro de la interpretación.
Pero para interpretar un título, porque recuerden que hay textos que son explícitos, que tienen un contenido, la temática explícita, y hay otros que tienen un contenido implícita, que nosotros debemos deducir. Entonces, si hablamos en este caso, del texto número 5, ¿de qué tema nos estaría conduciendo o hablando este texto? Sobre los juegos de lenguaje, ¿verdad? Estos juegos de lenguaje, el uso del lenguaje sobre las formas de vida que se puede percibir a través de ello. Entonces veamos nuestras alternativas y nos dice, la A, el título sería de nuestro texto, Imprecisiones del lenguaje. Cuando nos habla de título, maestros, lo que debemos realizar es corroborar cada una de las unidades del supuesto título que nos está dando. Veamos entonces, si la alternativa A dice imprecisiones del lenguaje, pregunto, maestros, ¿qué parte de nuestro fragmento habla de imprecisión? No hay ni una parte, ¿te das cuenta? Si tú te pones a pensar imprecisión, ¿qué parte del lenguaje aquí habla de imprecisión? No hay imprecisión. Por lo tanto, esa alternativa descartado. En la B, naturaleza homogénea del habla. Pregunto, maestros, algo menciona el texto de que nuestra forma de hablar, de expresarnos, dice que es homogénea, es igual. Sabemos por experiencia, estimados maestros, que el habla no es homogénea, sino heterogénea, porque nadie habla igual que alguien. Yo hablo diferente, usted habla diferente, sus hijos hablan diferente, todos hablamos diferente. Por tanto, hasta por teoría y por saberes previos, descartado. La C, control de los intercambios del lenguaje. Pregunto, maestros, control, esa palabra, ¿alguien en el texto controla los intercambios de lenguaje? ¿Alguien nos controla de la forma como hablamos? ¿De nuestras expresiones? No hay ningún tipo de control. Por tanto, descarta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que me refería, que debemos interpretar cada una de las unidades de los supuestos títulos que nos da. La D, uso cotidiano de la expresión verbal. Pregunto, maestros, en el texto hace referencia a cómo debemos utilizar nuestro lenguaje en nuestro entorno familiar, en lo cotidiano. Tampoco nos habla de eso. La E, carácter dinámico del lenguaje. ¿Por qué carácter dinámico? ¿Qué quiere decir carácter dinámico? Si vamos al texto, maestros, mire, veamos, dice en la última parte, todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida. Eso es ser dinámico, cambiante. Y más aún, esto nos refiere a la primera parte donde dice, poner en juego el lenguaje es darle dinamismo. Cuando yo hablo, utilizo, empleo el lenguaje, es el dinamismo, es el movimiento del lenguaje, el uso del lenguaje. Es hacer patente una forma de vida. Comprobado. Entonces, nuestro título, maestros, vendría a ser carácter, en este caso, el título vendría a ser carácter, ¿no? Carácter dinámico, carácter dinámico del lenguaje. Listo. Eso vendría a ser nuestro título. Porque habla de ese carácter, cómo es que el lenguaje varía en su uso y podemos descubrir ciertas formas de vida en las personas. Listo. Respuesta, la E. Bien. Otra pregunta más del mismo texto. Miren, del mismo nivel de la interpretación. A ver, vamos, ¿qué tanto? Dice, ¿de qué depende que una frase en una ocasión sea irónica y en otra imperativa? ¿De qué depende, maestro? Dice eso. A ver, veamos en nuestro texto. La segunda parte de la idea dice, son alteraciones a veces imperceptibles, las que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden. Ahora pregunto, maestros, ¿de qué creen que depende
lo que yo diga se convierte en una mentira o en una advertencia. O lo que yo diga se convierta en una ironía o en una orden. ¿De qué creen que depende eso? Usted como hablante, y después te das cuenta de que, pero mi intención no era ofenderlo. Pero mi intención no era mofarme de lo que ha dicho. ¿Por qué crees que el que nos ha oído nos dice, está burlándose de mí? Me está ofendiendo con sus palabras y nosotros, ¿verdad? No, Señor, mi intención no fue esa. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se dio cuenta de que usted quiso hacer algo? Quiso mentir, quiso advertir o quiso reírse o burlarse de alguien o de una persona. Entonces, mire, eso es para la interpretación. Veamos, de la pobreza de vocabulario, o sea, si mi vocabulario es pobre, o sea, manejo poco léxico, significa eso, o sea, de eso depende que una frase sea irónica o sea imperativa. En lo absoluto, eso no tiene nada que ver. Que yo hable poco no significa eso que mi frase pueda ofender a alguien. Porque dice, ¿de qué depende que una frase en una ocasión, o sea, en una ocasión sea, dice, irónica y en otra ocasión sea imperativa? ¿De qué depende? A ver. Significa, maestros, de que una sola frase que yo pueda decir ante alguien puede tener variedad de sentidos, puede adquirir varios sentidos, ¿no? Luego de deducir que estas variaciones dependen, ¿no?, generalmente de cómo se pone en juego el lenguaje. Es decir, cómo yo lo expreso el juego del lenguaje, o sea, cómo yo lo uso el lenguaje, cómo yo lo expreso, lo hablo, ¿eso de qué depende? Ahí está, pues, de la forma de expresión de una persona. Entonces dice, alternativa A, de la pobreza del vocabulario, no. De la forma como se le exprese esa frase, podría ser. De la mutación radical que sufra, dice que la mutación radical, ¿qué dice nuestro texto? La mutación de esa forma de hablar, dice que es radical. Maestros, nuestro texto dice, son alteraciones a veces imperceptibles, o sea, no es radical. Muchas veces ni cuenta me doy, pero ya lo dije y alguien ya dice que, bueno, me han ofendido. Y uno dice, pero ni siquiera, ni cuenta me he dado. Entonces no es la alternativa C. La D, del estado de ánimo del receptor, o sea, el receptor tiene que decidir qué quiere escuchar y qué no. No depende del receptor, depende de mí, de cómo yo lo voy a decir aquella frase. La E, del carácter burlesco del que la profiere, o sea, depende del carácter burlesco de lo que yo diga, no depende de eso. Entonces la alternativa correcta, maestros, vendría a ser de la forma como se la exprese. Cómo yo expreso el juego del lenguaje, eso es, ¿no?, la forma de expresar, depende del sentido que le dé a esa frase. Respuesta alternativa B, de la forma como se exprese, ¿no? En este caso, esto era de la pregunta número 1, de la pregunta número 2 del mismo texto. Entonces la respuesta, de la forma como se exprese, ¿no? En este caso, de la forma como se exprese. Claro, depende de ello, ¿no?, el sentido que le doy a una palabra. Bien, maestros, veamos ahora lo concerniente al texto número 6, también dentro de las preguntas de interpretación. Texto número 6. Bien, maestros, ¿ya tenemos? Muy bien, ahí está el texto número 6. A ver, déjale una pequeña lectura, maestros, y díganme cuál es el efecto de aferrarse tanto a lo cotidiano. A ver. Esto es un texto muy interesante sobre el mundo de Sofía. Vamos a ver.
Ya, maestros, muy bien. Veamos, a ver. Aparentemente fácil, ¿eh? Sencillo. Este es el tipo de textos y preguntas que nos hacen, maestros, y que un pequeño quiebre, ¡pum! Algunos, estoy más que seguro, que están todavía en la pregunta, o sea, están tratando de interpretar la pregunta. ¿Cuál es el efecto de aferrarse tanto a lo cotidiano? Estoy seguro que algunos están allí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Te das cuenta, maestro? Eso es comprensión. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Es una práctica constante. Es una práctica donde la lectura es constante. Entonces, veamos, maestros. Dice, aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en un filósofo. Correcto. La filosofía nos concierne a todos, por naturaleza. Pero dice que no todos queremos ser filósofos, eso es obvio, ¿no? A hoy en día, estoy más que seguro, si usted le pregunta a algún filósofo vivo que conozca, ¿no? ¿Quién? Pero tenemos una filosofía, una forma de pensar, sí tenemos. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que al propio asombro por la vida, dice, queda relegado a un segundo plano. Miren, por razones. ¿Qué razones? Miren, y mira, aquí uno se pregunta, por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano, lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Dice que al propio asombro por la vida queda relegado en un segundo plano. ¿Qué quiere decir eso, maestros? Que muchas veces, ¿no?, queremos vivir del día a día, del cotidiano, de lo usual, de lo habitual que hay. Y nos hemos olvidado de por qué estamos precisamente en este mundo. Nos hemos olvidado de ver la vida con asombro, como decir, wow, mire, qué hermoso, mira, que fui yo de tantos y miles de millones de células, yo fui el número 1 y estoy acá. Y nos hemos olvidado de eso. Eso dice esta segunda parte, ¿no? Para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que provoca su asombro. Por eso los que son padres, ven a su hijo, ¿por qué eres muy inquieto? ¿Por qué esto? A veces al psicólogo, ¿verdad? Mi hijo es normal. Pensamos que ya no es normal porque hace muchas cosas. Porque él sí está asombrado de la vida. Que hasta en nuestro cuarto hay algo que tiene que descubrir. Y no está sumido en la cotidianidad del hogar. Y se habrán dado cuenta, maestros, en esta cuarentena que estamos pasando, que los niños no se acaba la imaginación, hay algo que tienen que hacer ellos, hay algo que tienen que descubrir, que por ahí tal vez ha encontrado algo que tú lo habías perdido hace un año, no sé, por allí lo sacó. ¿Te das cuenta? Es el asombro por la vida y nosotros solo vemos lo cotidiano y no hemos visto más allá de esto. ¿Qué más? No es así para todos los adultos. ¿Te das cuenta? Claro que hay adultos que son también súper, ¿no?, bien imaginativos, ahí en la casa, con los hijos, con la familia. Es diferente. La mayoría de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Como si fuera así. Bueno, pues, cuarentena, así será, ¿no? Todos lo vemos, bueno, no importa. Tendré 15 días más. Oh, ya 15 más. Entonces, te das cuenta. Pero hay otros que lo están viendo de una forma distinta. Precisamente, en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Ahí está la excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Jamás ha dicho, bueno, pues esto es el mundo, ya está, me conformo. Sino un filósofo ha dicho, esto es el mundo, entonces ¿qué más hago? ¿Qué hay más allá? De ellos ha surgido pues las ideas, ¿no? ¿Qué habrá más allá? Si un día desaparezco de este mundo, ¿qué hay más allá? O sea, ellos están en ese constante. Es más, para ellos la vida es poco, porque
En tan poco tiempo tienen que hacer muchas cosas, descubrir muchas cosas, y nosotros no nos damos cuenta de eso. Por eso, acá un paréntesis, esto me recuerda a un estudiante, ¿no?, que tenía, y eso es, ¿no?, el labor de nosotros, y eso por eso, maestros, la verdad me siento tan orgulloso, pese a que muchos familiares y amigos que tengo me preguntan, ¿y por qué has elegido esta carrera de educación? En un principio, cuando aún todavía estaba en la universidad, no me podía responder, ¿no? Era un tanto difícil, hasta en cierta forma uno se avergonzaba. Creo que sí, ¿no? Creo que he fallado. Pero, ¿dónde me di cuenta a esta respuesta, a esta pregunta? Me di una respuesta en el ámbito de la enseñanza. Ahí me di cuenta que realmente había tomado el camino adecuado. Y precisamente hablaba de un estudiante y me dice, ¿no?, porque en el ámbito de los jóvenes es complicado. El mundo de los jóvenes ahora es complicado. Si antes decían que el colegio era el segundo hogar, ahora es al revés. El colegio es el primer, ¿no?, hogar de muchos niños. El colegio es donde ellos pueden confiar, donde ellos pueden aún respirar, donde pueden encontrar la tranquilidad muchas veces. Entonces me decía, profesor, estoy cansado de esta vida, ¿no? Ya no soporto. Yo ya no sé para qué estoy acá, ni siquiera sé qué es lo que hago acá, me decía. Entonces yo le decía, ¿no?, dime, y yo le respondí simple, dime, ¿tú crees que esto que dices que no tiene sentido aquí en este mundo, crees que va a tener sentido en la otra? No, le pregunté así. Y ahí él se pregunta, y profesor, ¿habrá otro? Me dice, exacto, ahí está, pregúntate tú. ¿Habrá otro momento para que te sientas mejor y para que te sientas bien que no es de este mundo? Y se pone a pensar, ¿no? No sé, profesor, ¿te das cuenta? ¿Y cómo sabes que te vas a sentir mejor en otro lugar? No sabes. Y ahí, no le dije, es uno. Lo que dice acá, este texto, que la vida debe ser para asombrarnos y no para lamentarnos. Ahí le dije, mira, solo tienes una oportunidad, una sola vida, una sola oportunidad para que hagas todo lo que tú quieras. Decepcionarte, enamorarte, ser feliz, ser alegre y todo. Solo esto. Porque en la otra ya no vas a tener esa oportunidad. ¿Quién sabe que sí? Y si en la otra tampoco te resulta, vas a esperar otra vida todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, maestros, nos llega a nosotros, más que enseñar, a formar vidas, a tocar corazones, a tocar almas. Y eso es nuestra labor. Y si estoy ahora, que si me encontrara con las personas que cuando yo estaba en la universidad me han preguntado, le respondería de esa forma, ¿no? Que para eso, sí, eso es mi labor. Que es lo más digno que tenemos y que es lo más hermoso que vivimos día a día en el ámbito educativo. Y seguramente muchos extrañamos a nuestros estudiantes. Muchos ya extrañamos de sus locuras, ¿no? Entonces, miren, maestros, ¿no?, qué hermoso. Bien, maestros, qué lindo este texto, ¿eh? El mundo de Sofía. Su mismo título ya y es más, algunos lo han leído seguramente. Entonces, veamos. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de aferrarse tanto a lo cotidiano? Y eso está acá arriba. Dice, por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que al propio asombro por la vida, ¿no?, queda relegado en un segundo plano. Entonces veamos, maestros, dice, la A, la tergiversación del saber filosófico, dice eso. Pregunto, ¿se está confundiendo el saber filosófico? Por eso dice que me aferro tanto a lo cotidiano, porque pienso que la filosofía está equivocada y por eso. Dice el texto, maestros, no dice en lo absoluto. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? La crisis en el ámbito de la filosofía. Pregunto, maestros, ¿habla de alguna crisis en nuestro texto? En el párrafo habla de alguna crisis que hay en la filosofía, que se han muerto los filósofos, dice. No dice. ¿Te das cuenta? No hay una crisis. No es por eso. La C, la marginación de los filósofos. Pregunto, maestros, en el texto habla de que un filósofo nos margina a los hombres y por eso nos aferramos a lo cotidiano y no al asombro de la vida.
Nada, ni eso, ni lo menciona. La D, el asombro tardío por la vida. O sea, el asombro tardío por la vida me hace aferrar a lo cotidiano. Eso sería más bien, ¿no?, lo contrario. El asombro tardío por la vida ya es cuando uno ya está un tanto anciano o está enfermo. Ahí recién dice, ¿no?, ¿cómo me gustaría retroceder para vivir otra vez la vida? Pasa, y suele pasar. ¿Y por qué pasa? Porque no se han asombrado de la vida en su debido momento. No, y por eso, ahora, por ejemplo, en este instante, una pregunta así también fuera del texto, maestros, para ver cómo es esto. ¿Qué pasaría si esto de la cuarentena, es un caso hipotético, qué pasaría si esto de la cuarentena, maestros, durara más tiempo? Es decir, se establecería. ¿Cómo sería nuestra vida de esta forma? Nos limitarían a salir, nos limitarían a reunirnos y nos limitarían muchas cosas. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería esto? Y mira, cómo en este tiempo te has dado cuenta que extrañas viajar, que extrañas jugar, que quisieras salir con tu hijo, con tu familia a un lugar. Mira, tantas cosas hermosas que había en la vida y ¡pum!, una cuarentena y nos ha hecho pensar, mira, en todo lo que pudimos haber hecho. ¿Y qué pasaría si esto fuera así, el mundo fuera así? ¿Te das cuenta? Entonces, maestros, dice, la D dice, el asombro tardío por la vida nos hace aferrar a lo cotidiano. Ya no, pues, ya no. Más bien, el asombro tardío de la vida nos haría pensar que debo hacer muchas cosas antes que me muera, ¿verdad? La E, el desinterés por cuestiones filosóficas. La pregunta era, maestros, ¿cuál es el efecto? Y eso es consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de aferrarse a lo cotidiano? La consecuencia es el desinterés por cuestiones filosóficas. ¿Y las cuestiones filosóficas qué son? La vida, la forma de vivir. Todo lo que nos concierne son las cuestiones filosóficas. Entonces, las consecuencias de aferrarse a lo cotidiano es perderse, es decir, es el desinterés por cuestiones filosóficas, ¿no? La alternativa E.